Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Pablo García. Nuestro director te cuento que es el Morello Hanan Besma, que Hashem lo guarde, lo bendiga siempre, en todo momento. En esta oportunidad Casa Noaj te trae que es el Tu Bishva, visto siempre de una perspectiva, de un enfoque noágida. Antes te voy a pedir, como siempre, que te suscribas a nuestro canal, que dejes comentarios, que compartas también este video, que nos des un like, que actives la campana, para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando, que compartas el video en tus redes sociales con tus amigos, para que seas también de ayuda a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Tu Bishva, el año nuevo de los árboles. Se celebra en esta fecha, esta festividad, y vamos a ver de qué se trata. Hay 4 comienzos de años. Uno es el cumpleaños de uno mismo, que es como dicen los sabios, como un principio de año, como un Rosh Hashanah, con un comienzo, como un nuevo comienzo. Cada aniversario de nuestra edad es como un Rosh Hashanah, un comienzo, un nuevo ciclo. También el conocido como Rosh Hashanah de Tishrei, o sea, del mes séptimo hebreo, que es conocido como el año nuevo judío, pero en realidad es el año nuevo universal. Año nuevo universal es el aniversario de la creación del hombre, de Adán. O sea que lo tienen que celebrar tanto judíos como noágidas. Tercero que está la Torá es en el mes de Nisan, cuando el pueblo de Israel, Dios lo libera de Egipto, salen de Egipto. Es más, Dios ordena al pueblo de Israel que cuente desde ahí los meses, por eso el mes de Nisan es el primero. Fíjese, Tishrei, que es conocido popularmente como el año nuevo judío, es el séptimo. Pero el año nuevo de la independencia de Israel, de Egipto, de salida de la esclavitud, y de ahí se comienzan a contar los años y se empieza a contar los meses, en el mes de Nisan, ese sería el verdadero año nuevo del pueblo judío, del pueblo de Israel. Dijimos, Tishrei y Rosh Hashanah es el nuevo año universal, también para los noágidas. Tu cumpleaños, y hay también un año nuevo, que es el año nuevo de los árboles. ¿Y para qué sirve este Tu Bishva? ¿Para qué serviría, en todo caso, esta festividad de los árboles? No hay una orden explícita en la Torá de festejar esta celebridad. Vamos a hablar un poquito de qué se trata este año nuevo de los árboles. En la Torá no hay ninguna orden de celebrar este día. No hay un precepto, como por ejemplo en Pesaj, hay un precepto de qué se debe hacer, de qué no se debe hacer, de qué se come, de qué no se come. En Rosh Hashanah, en Tishrei, el primero de Tishrei también hay preceptos, hay tefilá, hay oraciones, hay cosas que la Torá establece y los sabios de cómo se celebran estas festividades, y hay órdenes específicas que el pueblo de Israel tiene que hacer. En esta no, pero en esta festividad, ¿qué pasa? Para poder cumplir todo lo que se debe cumplir en la festividad de Shavuot, por ejemplo, que hay que presentar los bikurim, las primicias, o en la festividad de Pesaj, o en la festividad de Sukkot, para poder celebrar las festividades, que siempre la festividad se trata de comida, cuando el pueblo de Israel tiene que llevar el diezmo, el maser, también los bikurim, las primicias, todo eso está vinculado al año nuevo de los árboles, porque va a determinar la fecha de que empieza un año nuevo para lo que es la siembra, la cosecha y los frutos. Entonces, a partir de este día, los primeros frutos de los árboles eran guardados, ¿para qué? Para llevar en la fecha de Shavuot, para llevar el meser, para llevar los bikurim al templo. Entonces, de este día para atrás ya es un año viejo para las frutas y para la cosecha. Se cuenta de Tu Bishva, que es un año nuevo para los árboles, y las primicias, los primeros frutos, están a partir de esta fecha. Y con esos frutos se pueden cumplir todos los otros preceptos de las demás fiestas. Fíjese qué importante que es este día. No hay música, no hay carteles, no hay una celebración por las calles, pero sí se sabe, en el pueblo de Israel se juntan las familias y se trae a la familia a la mesa frutos. Especialmente el pueblo de Israel, los 7 frutos de la tierra de Israel. Entonces, Tu Bishva representan un montón de preceptos de la Torá. Pasando en limpio, marca la fecha para que los frutos, las primicias, se empiecen a guardar después de esta fecha, para cumplir todos los demás preceptos que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Ahora fíjese qué importante
que es saber y conocer la cultura y las enseñanzas que tiene la Torá. Que hay muchas religiones que piden el diezmo, por ejemplo. Hemos hablado en otros videos del diezmo. Que el diezmo es un mandamiento para el pueblo de Israel, que tiene que estar el contexto para poder dar el diezmo. Hoy en día no se diezma, el pueblo de Israel no diezma, porque es una orden solamente para el pueblo de Israel. Tampoco los noágidas tienen que diezmar, no hay esa orden en la Torá que los noágidas tienen que diezmar, sino que solo al pueblo de Israel en Jerusalén para el sumo sacerdote. Y llevar en determinadas fechas las primicias. De esto vemos la importancia de este día. El año nuevo de los árboles marca que una nueva temporada para los frutos, para la cosecha. Marca, y a partir de ahí se separaban los frutos y se llevaba en Shavuot, por ejemplo, los bikurim. El diezmo se llevaba en determinada fecha. No que ningún pastor viene y te empieza a decir, dame el diezmo una vez por mes, el 10%. Eso es totalmente falso, eso es totalmente ignorancia. Y si no es ignorancia, ya es una estafa. Pasaría a ser una estafa. Si hay alguien, un pastor cristiano de la denominación que sea, está pidiendo el diezmo, es una estafa, o es ignorancia, o está mal. No tenés que darle a nadie, no tenés la orden. Esa orden es para el pueblo de Israel y tampoco lo puede hacer porque no está el contexto. Cuando venga Mashiach, que sea pronto, y que se construya nuevamente el templo de Jerusalén y haya sacerdotes, ahí de nuevamente el pueblo de Israel va a poder cumplir este mandamiento. Mientras tanto no. Entonces, ¿qué pasa con esos pastores que le dicen a la gente y le predican del profeta Malaquías que son ladrones porque le robaron a Dios, le están robando a Dios? A mí no me están robando, dicen ellos. A mí no me roban, le están robando a Dios. Le hacen sentir mal a la gente. Y la manipulación es tan grande que personas que dejan anillos de oro, terrenos, algunos un auto, casa, le sacan de todas las personas con mentiras. Entonces, qué importante es saber, como dijimos, la cultura y lo que enseña la Torá, de cuándo se da el diezmo, de cómo se da el diezmo y cuál es la festividad que marca cuando empieza una temporada y cuando termina otra. Tu Bishvat es eso. Marca el año nuevo para todos los frutos, el año nuevo de los árboles. Fíjese, la Torá en el libro de Devarim 20:19, capítulo 20, versículo 19, compara al hombre con un árbol. ¿Y cuántas cosas podemos aprender de los árboles? Y acá en los noáquidas podemos ensamblarnos, integrarnos en qué, en pensar por qué Hashem comparó al ser humano, tanto judíos como noáquidas, como un árbol. Siempre decimos que en las festividades, en todas las festividades, hay conexión con el que no es judío. Siempre y cuando tratemos de no robar identidad y siempre hacer lo que tenemos que hacer. Y tampoco tenemos la obligación. Pero Hashem comparó al ser humano con un árbol. Fíjese cuánta enseñanza podemos sacar de los árboles. Los sabios dicen que los árboles buscan ¿qué? Buscan la luz. El árbol, fíjese si hay muchos árboles en un bosque, como corren como una carrera estirándose hacia donde da la luz, donde da el sol. Y así en nuestras vidas, nosotros los hombres debemos estirarnos, preocuparnos, ir avanzando hacia dónde, hacia la luz, hacia las cosas espirituales. Otra enseñanza es que los árboles echan raíces y las raíces buscan ¿qué? Buscan el agua. Y la Torá también se compara con el agua. La Torá se compara con el agua que sacia las vidas de todos y que dice así como el agua busca llenar los lugares más bajos. Va cayendo el agua de arriba para abajo y lo llena todo. Y los árboles buscan, a veces con esfuerzo, tienen que empezar sus raíces, romper piedras y algunas capas de tierras que son más fuertes, romperla, atravesarla, ¿para qué? Para llegar al agua. Y así también en nuestra vida. Por eso Dios comparó al hombre con un árbol. Tenemos que buscar la Torá para poder buscar la luz, que es la espiritualidad. Y a veces no es fácil, tenemos que romper cosas, tenemos que atravesar cosas, que nos van a hacer más fuertes. ¿Para qué? Para conseguir la espiritualidad y para conseguir la Torá, esforzarse. Nadie dijo que vas a aprender la Torá y vas a tener sabiduría sin hacer un esfuerzo. No, hay que esforzarse. No es gratis.
Hay que comprar libros, hay que estudiar, hay que buscar un maestro, pagar las clases del maestro que te está enseñando. Y todo es un esfuerzo, dedicarle tiempo también. Yo creo que ustedes reflexionen después de escuchar este video y que pongan en los comentarios también ejemplos, así como dimos del árbol, todos los ejemplos que se pueden sacar de los árboles. Pero una de las cosas que el árbol, una de las características más grandes que tiene el árbol, que son dadores. ¿Son dadores de qué? De frutos, de alimentos. Nos regalan frutos gratuitamente. Si bien uno va a una verdulería, a un lugar que venden frutas, los tiene que pagar, pero bueno, ahí está el que lo cosechó, lo limpió, lo embaló, el transporte, eso es lo que estás pagando, pero el árbol, si tienes un árbol en tu casa con frutos, te lo da gratuitamente y listo para comer. Eso es otra característica que ahora vamos a ver. Y fíjese una cosa, el que no tiene frutas te da sombra. Los árboles dan sombra, los árboles son nidos y los animales, muchos animales hacen nido dentro de un árbol, los pájaros hacen los nidos en los árboles, en las ramas de los árboles. Son el hogar de algunos animales. Renuevan también el aire los árboles, purifican. Los árboles purifican el aire. También se saca madera para hacer un hogar, por ejemplo, de un árbol. Y ahí entran muebles, casas, mesas, un montón de cosas se hacen, un montón de muebles se hacen de maderas. También dan belleza a la vista. Un paisaje sin árboles cambia cuando el paisaje tiene árboles. Dan belleza a la vista, al paisaje. Es hermoso ver un lugar lleno de árboles. Y cuando mueren los árboles, siguen dando. De ahí se saca la leña. Se prende fuego, te calientan en el invierno. Te calienta también la comida para poder comer, para poder cocinar. Se usa también leña, se usa carbón. Se usó como combustible en un tiempo para los ferrocarriles, por ejemplo, las máquinas a carbón. Se saca el papel para poder hacer hojas, para estudiar, para escribir libros, los libros que enseñan sabiduría y un montón de otros libros para instrucción de trabajos para el ser humano. Es increíble todo lo que da un árbol. Fíjese la enseñanza que el árbol es dador. Y acá es donde me conecto con Monoágida, que me pongo a pensar, me pongo a reflexionar, que hay un día, este día de Tu B'Shvat, que podemos reflexionar sobre los árboles. Por ahí durante el año no le damos bolilla, por ahí durante el año no pensamos, pero este día podemos reflexionar y me puedo sentar también rodeando una mesa con mi familia llena de frutas y dar gracias a Hashem por cada fruto, por lo que Dios nos da, los árboles, todo lo que dan, pero hubo un creador que lo creó pensando que nosotros lo vamos a necesitar. Nada es casualidad. El árbol está y hace todo lo que hace y da todo lo que da, porque un día Hashem pensó en nosotros, los humanos, que lo vamos a precisar. Y de eso damos gracias a Hashem, de eso le damos gracias a Dios, de el alimento, de los frutos, de lo agradable que es a la vista, de los gustos, de lo variado que es y de todo lo que el árbol da. Mirando todo eso, nosotros ¿qué tenemos que ser? Dadores. Que nosotros, si Hashem nos compara con los árboles en la Torá, debemos ser también dadores como los árboles. Y hay muchas enseñanzas sobre los árboles. Por ejemplo, ¿qué pasa con un árbol que no tiene raíces, que no echa raíces? Contra otro que sí hace raíces. Aparentemente, cuando uno los ve, los dos son iguales, porque uno no ve bajo la tierra. Tienen la misma apariencia, pero cuando viene la tormenta, viene la tempestad, el que no tiene raíces es más fácil, es más factible que caiga y el otro va a quedar en pie, porque hizo raíces, está agarrado. Y eso también es un ejemplo para nosotros. A veces nos comparamos con otros que no estudian o que no son monoteístas, parecemos que somos todos iguales. La diferencia dónde va a ser cuando vengan las tempestades, los vientos, los problemas a nuestras vidas, a ver quién va a quedar parado y quién se va a caer enseguida, quién se va a doblegar, quién no va a luchar. El que no tiene Torá, el que no tiene espiritualidad, el que no tiene a Dios, el que no tiene fe, el que no tiene emuná, el que no tiene certeza que Hashem conduce el mundo y es creador y que todo lo maneja Él, va a caer fácil. En cambio, el que tiene raíces
va a quedar siempre parado y firme. Como dice el libro de Teilim, como dice el libro de los Salmos, en el capítulo 1, apenas empieza, vamos a leerlo. Pues la Torá de Hashem es su delicia, y en su Torá medita día y noche. Será como un árbol bien enraizado a orillas de corrientes de agua, que da su fruto en la estación de vida y su follaje no se marchita. Y todo lo que emprenda prosperará. Importancia de tener raíces, como árboles plantados que no se caen y que dan frutos. Qué hermosa que es la enseñanza de la Torá. Ahora fíjese una cosa, estamos aprendiendo de buscar la luz, de estudiar la Torá, que es el agua, la luz, que es la espiritualidad. Estamos aprendiendo de que los árboles son dadores, que debemos dar. La diferencia entre los alimentos que hizo el Creador, los alimentos que dan los árboles no necesitan elaboración, ya están listos para comer. Están listos para comer. Los alimentos hay que elaborarlos, hay que sacarlos de la tierra, lleva una elaboración, hay que cocinarlos para poder comer. Pero esto no, estos ya están listos para comer. Mire qué diferencia. También esa diferencia hay que marcarla. En las leyes de Sedaká hay una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Darle a un pobre, a un necesitado, dinero para que éste vaya y compre comida? ¿O darle ya una comida hecha, una comida que ya está lista para comer? ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es mejor? Y la respuesta a esa pregunta es lo segundo. Es mejor ya darle a un pobre algo listo para comer. Así como el árbol, uno estira la mano y agarra el fruto que da el dador y ya lo puede comer. Así también nosotros. Así también las leyes de Sedaká. Dice que es mejor, es más alta la caridad, es más alta la Sedaká cuando uno da algo que está listo para comer. No que le das el dinero y la persona tiene que hacer un esfuerzo. Va a tener que ir a buscar algo para comer. Va a tener que hacer un esfuerzo, va a tener que caminar hacia el lugar para comprar. Hay que ver si consigue lo que quiere comprar. A veces no hay. Y cuando lo compre, por ahí lo va a tener que también elaborar, cocinarlo para poder comer. No es lo mismo que cuando vos le das ya un sándwich, le das un alimento que ya estira la mano y lo come, lo lleva a su boca. Eso es mejor. Fíjense en los árboles, ellos dan listo para comer. Obviamente que a veces no se puede dar el alimento y es válido dar dinero, no estoy diciendo que está mal. Estamos hablando de las leyes de acá y que es mejor, pero a veces no queda otra que dar dinero. Y está muy bien, está bien hacerlo. Pero más alto y mejor es dar la comida hecha. Y esto aprendemos también de los árboles. Y vamos a hablar un poquito de los frutos. Los frutos son deliciosos. Aparte de que están listos para comer, son deliciosos, son atractivos. Son diferentes. Hashem, el creador del mundo, podrían haber hecho que sean todos, no sé, grises, que tengan los nutrientes necesarios y ya está, con un gusto neutro, como el suero, por ejemplo. El suero tiene todos los nutrientes, todo lo que necesita el ser humano, pero es algo sin color, sin gusto, algo intrascendente para la vista y para el gusto. En cambio, la fruta es agradable a los ojos y también los distintos gustos que tiene. Es algo delicioso. Fíjese que nunca el plato principal son los frutos, sino que es el postre. Una fruta es un lujo, un deleite, una comida con amor que el Creador se esmeró. Hashem nos da ese alimento que da el árbol con amor. Así como algunos dicen, la persona que cocina, cuando lo cocina con amor, es más rico. Fíjese, Hashem preparó todo esto para nosotros con amor. Se ve el amor en el gusto, en la vista, en lo que uno saborea. Es algo lujoso. Entonces, en este día, la recomendación es que comamos frutas, que hagamos bendición sobre ella, que reforcemos la oración por los alimentos, tomar conciencia de todo lo que Dios nos da, que también nosotros tenemos que ser dadores y reconocer que Dios es el creador del universo. Cuando Dios dice en la Torá y nos compara con un árbol, ahora sí que sabemos, sabiendo toda esta información y muchos más ejemplos que se pueden dar, sabemos qué es lo que el Creador, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que coman muchos frutos, que llenen su mesa de colores y de sabores, enseñen a sus hijos
y también empiecen a dar a los demás. Así como nos enseñan los árboles, que empecemos también a dar, disfrutar, agradecer a Hashem por toda la creación, gracias a Hashem por todo. Tu Bisbá se trata de esto, de marcar una fecha y también de vincularnos nosotros a estas cosas, a esta enseñanza que trae los árboles. Gracias a Hashem, bendito sea, que Dios le esté bendiciendo a cada uno de ustedes, también a su familia. Le pedimos que si no se han suscrito al canal, que lo hagan ahora, que nos den un like, que puedan también compartir este video a familiares, amigos en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Chau.